Para resolver una ecuación racional como la que tenemos aquí, nuestro objetivo es eliminar las fracciones de la ecuación y luego resolver la ecuación resultante. Para hacer esto, queremos multiplicar ambos lados de la ecuación porque sería el menor denominador común, así que el primer paso es escribir cada fracción, y asegurarse de que el denominador esté en forma factorizada. Así que para esta primera fracción, escribiremos esto como x la cantidad, mientras factor, estos dos términos compartirán un factor común de 6, para que podemos escribir esto como 6x la cantidad. Y entonces para menos 9 iré a escribir menos 9,1, así que todo está en forma de fracción. Y luego por el lado derecho la cantidad no factora. Así que lo dejaremos como la cantidad. El próximo paso es identificar lo que sería el menor denominador común. Bien, el menor denominador común tendría que contener un factor de 6 y un factor de. Así que ahora no vamos a convertir a un denominador común. Realmente vamos a multiplicar cada fracción por 6x la cantidad. Aquí tenemos x 6x la cantidad en todo 1. Lo mismo aquí, y lo mismo aquí. Pero hay una cosa más importante que necesitamos hacer. Antes de simplificar y luego encontrar estos productos, necesitamos hacer una lista de nuestros valores excluidos donde los valores de x nunca pueden ser porque tenemos división por 0. Aviso: si tenemos un 6 aquí en el denominador, tendríamos un denominador de 0 aquí, así como aquí. Así que debemos excluir 6 como una solución posible. Así que vamos a seguir adelante y decir x no puede igual más 6. Ahora que hemos listado los valores excluidos, iremos adelante y simplificaremos y encontrar cada uno de estos productos. Mirando este primer producto, aviso como tenemos un 6,6. Eso simplifica a 1. También tenemos un factor de sobre un factor de. Aviso: nuestro denominador ahora es igual a 1, y nuestro numerador es solo x, así que ahora tenemos x menos. Nada se simplifica en este producto, pero esto está bien porque nuestro denominador ya está 1. Por tanto, tenemos 9 por 6x la cantidad igual. Y luego en el lado derecho tenemos un factor de sobre un factor de. Eso simplifica a 1. Otra vez, aviso: nuestro denominador es igual a 1. El lado derecho de la ecuación es solo 1 por 6 o 6. Ahora vamos a ir adelante y resolver esta ecuación, así que tenemos x, esto sería 54x la cantidad igual 6. Vamos adelante y limpia a los padres, para que podamos distribuir a menos 54 aquí. Tenemos x, menos 54xx. ¿Qué será 54x, menos 54x menos 6 va a ser más 324, así que tenemos más 324 es igual a 6. Vamos a continuar y combinar a los términos como aquí. Tenemos 1x, 54x. Eso es 53x más 324 igual 6. Finalmente bajamos a una ecuación básica de 2 pasos, así que ahora vamos adelante y restará 324 de ambos lados. Esto es 0. Tenemos 53x es igual que esto será menos 318. Y ahora dividiremos ambos lados por menos 53. Entonces esto se simplifica a x. Y luego menos 318 dividido por menos 53 hexasiemens igual a más 6. Ahora puede aparecer que nuestra solución será x igual 6, pero recuerda más 6 hexasiemens nuestro valor exclusivo, por lo tanto, esto no puede ser una solución. Por lo tanto esta ecuación no tiene solución. Es por esto que es tan importante que al solucionar una ecuación racional tomamos el tiempo para enumerar los valores excluidos, y luego verificarlos contra las soluciones que encontramos algebraicamente. Me doy cuenta de que es un poco decepcionante realizar todo este trabajo y luego no tengo solución,
Pero a veces este es el resultado. Espero que encontré este ejemplo útil.